A veces, las personas que más daño nos hacen son aquellas en las que más confiamos. Esta es la historia de Adriana y Raquel. Dos amigas que parecían inseparables, dos jóvenes que se conocieron en la universidad y que compartieron años de risas, sueños y confidencias. Adriana siempre creyó que Raquel era como una hermana. La ayudó cuando más lo necesitaba, la apoyó en momentos difíciles, incluso llegó a confiar en ella para algo tan importante como un negocio. Pero lo que Adriana nunca imaginó era que detrás de esa sonrisa de amistad se escondía algo mucho más oscuro. Porque no todas las amistades son lo que parecen. A veces, la envidia puede disfrazarse de cariño. Y la traición puede venir de la persona que menos esperas. Lo que Adriana descubriría más adelante no solo cambiaría su vida para siempre. También le enseñaría una de las lecciones más duras sobre la confianza, el dinero y las falsas amistades. Esta es una historia sobre amistad, sobre envidia, sobre traición y sobre el poder de aprender a soltar a las personas que no merecen estar en nuestra vida. Todo comenzó hace varios años. En los pasillos de una universidad llena de jóvenes con sueños, ilusiones y metas por cumplir. Entre todos esos estudiantes estaban Adriana y Raquel, dos chicas que, sin saberlo, estaban a punto de iniciar una amistad que parecía destinada a durar toda la vida. Adriana era una joven tranquila, amable y muy responsable. Desde el primer día de clases destacaba por su dedicación y su forma de tratar a los demás. Siempre tenía una sonrisa y nunca dudaba en ayudar a quien lo necesitara. Raquel, por otro lado, tenía una personalidad diferente. Era más extrovertida, habladora y tenía esa facilidad para hacer conversación con cualquiera. Le gustaba rodearse de gente y siempre buscaba la manera de hacerse notar. El primer encuentro entre ellas ocurrió en una de las clases más difíciles del semestre. Raquel había llegado un poco tarde y estaba buscando dónde sentarse. Miró alrededor del salón hasta que vio un asiento libre al lado de Adriana. ¿Está ocupado?, preguntó Raquel con una sonrisa. No, adelante, respondió Adriana amablemente. Ese pequeño momento, aparentemente insignificante, fue el comienzo de todo. Durante la clase comenzaron a hablar en voz baja, primero sobre la materia, luego sobre la universidad, y poco a poco la conversación fue fluyendo con naturalidad. Descubrieron que tenían varias cosas en común. Ambas venían de ciudades cercanas, ambas tenían el mismo objetivo, graduarse y construir un futuro mejor. Con el paso de los días comenzaron a sentarse siempre juntas en clase. Estudiaban juntas en la biblioteca, compartían apuntes y poco a poco empezaron a pasar cada vez más tiempo juntas dentro y fuera de la universidad. Las risas en los pasillos, las largas conversaciones después de clases y las horas de estudio se fueron convirtiendo en parte de su rutina. Muy pronto, lo que había empezado como una simple coincidencia en un salón de clases se transformó en una amistad que parecía fuerte e inquebrantable. Adriana empezó a considerar a Raquel como una de sus personas de mayor confianza. Para ella, Raquel no era solo una compañera de universidad. Era una amiga de verdad. Lo que Adriana no sabía en ese momento era que esa amistad que tanto valoraba, algún día pondría a prueba su confianza de la manera más dolorosa. Pero esa historia apenas estaba comenzando. Con el paso de los meses, Adriana y Raquel se volvieron prácticamente inseparables. En la universidad todos las veían juntas. Si una estaba en la biblioteca, la otra también estaba allí. Si una tenía que quedarse estudiando después de clases, la otra la acompañaba. Parecían el tipo de amigas que siempre estaban una para la otra. Sin embargo, aunque compartían muchas cosas, también había una diferencia importante entre ellas. Provenían de mundos muy distintos. Adriana había crecido en una familia con una situación económica bastante estable. Sus padres siempre habían trabajado duro y habían logrado darle una vida cómoda. No era una vida de lujos exagerados, pero sí tenía ciertas facilidades que muchas otras personas no tenían. Tenía su propio coche, podía pagar sus materiales de estudio sin dificultad y nunca tenía que preocuparse demasiado por gastos básicos. Raquel, en cambio, venía de una realidad muy diferente. Su familia atravesaba muchas dificultades económicas.
En más de una ocasión tuvo que esforzarse mucho para poder pagar el transporte, los libros o incluso la comida del día. Adriana empezó a notar esas dificultades con el tiempo. Había días en los que Raquel llegaba a la universidad sin haber desayunado. Otros días decía que no podía quedarse a estudiar porque no tenía dinero suficiente para el transporte de regreso a casa. Al principio Adriana no sabía cómo reaccionar, pero poco a poco comenzó a ayudarla de la manera que podía. Muchas veces le invitaba la comida en la cafetería de la universidad. En otras ocasiones le prestaba dinero para el pasaje sin pedirle nada a cambio. Incluso, cuando salían tarde de clases, Adriana la llevaba en su coche hasta su casa para que no tuviera que preocuparse por el transporte. Para Adriana, ayudarla era algo natural. No lo hacía esperando algo a cambio. Simplemente lo hacía porque la consideraba una amiga. Raquel siempre aceptaba la ayuda y agradecía esos gestos. De verdad, gracias Adriana, no sé qué haría sin ti, le decía muchas veces. Adriana sonreía y le respondía con tranquilidad. No tienes que agradecerme. Para eso están las amigas. Y así, entre clases, estudios y pequeños momentos de apoyo. La amistad entre ellas parecía hacerse cada vez más fuerte. Pero lo que Adriana nunca imaginó era que, mientras ella veía en Raquel a una amiga sincera, Raquel empezaba a ver en Adriana algo muy diferente. Algo que, con el tiempo, comenzaría a cambiarlo todo. Con el paso del tiempo, la amistad entre Adriana y Raquel se volvió cada vez más fuerte. Ya no eran solo compañeras de universidad. Eran amigas que compartían gran parte de su día a día. Entre clases, trabajos universitarios y largas horas en la biblioteca, Adriana empezó a darse cuenta de algo que al principio Raquel intentaba ocultar. Su situación económica no era nada fácil. Había días en los que Raquel llegaba a la universidad con el rostro cansado, como si no hubiera descansado bien. Otras veces decía que no podía quedarse después de clases porque tenía que resolver cómo volver a casa. Un día, mientras estaban en la cafetería de la universidad, Adriana notó que Raquel solo estaba sentada frente a ella, mirando su plato. ¿No vas a comer nada?, preguntó Adriana con curiosidad. Raquel bajó la mirada y respondió con una pequeña sonrisa. No, hoy no tengo mucha hambre. Pero Adriana sabía que aquello no era cierto. Sin decir mucho, se levantó, fue al mostrador de la cafetería y regresó con 2 platos de comida. Toma, dijo colocándolo frente a ella. Vamos a comer. Raquel la miró sorprendida. Adriana, no tenías que hacerlo. Adriana sonrió con tranquilidad. Claro que sí. Para eso están las amigas. Ese no fue el único momento en el que Adriana decidió ayudarla. Con el tiempo se volvió algo casi natural entre ellas. Si Raquel no tenía dinero para el pasaje, Adriana le prestaba sin dudarlo. Si salían tarde de clases, Adriana la llevaba en su coche hasta su casa para que no tuviera que preocuparse por el transporte. Incluso cuando llegaban los exámenes más difíciles del semestre, Adriana pasaba horas estudiando con ella para ayudarla a entender las materias más complicadas. Muchas veces se quedaban hasta tarde en la biblioteca revisando apuntes, resolviendo ejercicios y preparándose juntas para las pruebas. Raquel siempre parecía muy agradecida por todo eso. De verdad, Adriana, gracias por ayudarme tanto, le decía en más de una ocasión. No sé qué haría sin ti. Adriana escuchaba esas palabras y sentía que estaba haciendo lo correcto. Para ella, la amistad era precisamente eso. Estar presente cuando alguien lo necesita. Apoyar sin esperar nada a cambio. Por eso nunca se preocupaba demasiado por el dinero que prestaba, ni por el tiempo que dedicaba a ayudarla. En su corazón, Raquel ya no era solo una amiga de universidad. Era alguien importante en su vida. Alguien en quien confiaba. Lo que Adriana no sabía era que, con el paso del tiempo, esa ayuda constante empezaría a convertirse en algo más. Algo que, poco a poco, comenzaría a cambiar la forma en que Raquel veía aquella amistad. Y ese cambio sería el inicio de todo lo que vendría después. Con el paso de los semestres, Adriana y Raquel continuaron fortaleciendo su amistad. Pasaban tanto tiempo juntas que muchas personas en la universidad ya las conocían como un dúo inseparable.
Estudiaban juntas, almorzaban juntas y muchas veces salían a caminar por el campus después de clases mientras hablaban de sus planes para el futuro. En medio de esa rutina universitaria, algo empezó a cambiar poco a poco en la vida de Adriana. Como era una joven amable, inteligente y muy agradable con los demás, no era extraño que algunos chicos de la universidad comenzaran a interesarse en ella. A veces alguno se acercaba a conversar con ella después de clases. Otras veces algún compañero le enviaba mensajes o intentaba invitarla a salir. Adriana se tomaba esas situaciones con naturalidad. No era algo que buscara, simplemente sucedía. Pero cada vez que algo así ocurría, Raquel siempre tenía algo que decir. Un día, después de que uno de los compañeros de clase se acercara a hablar con Adriana durante varios minutos, Raquel esperó a que el chico se fuera y luego hizo un gesto de desaprobación. ¿En serio estás pensando en salir con él?, preguntó con una pequeña risa. Adriana la miró sorprendida. No lo sé, apenas lo estoy conociendo. Raquel negó con la cabeza. No, 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 ese chico no es para ti. Se le nota que no es buena persona. Adriana se quedó pensativa por un momento, pero luego simplemente se encogió de hombros. Bueno, quizás tengas razón. Aquella no fue la única vez que algo así ocurrió. Cada vez que algún chico mostraba interés por Adriana, Raquel encontraba alguna razón para criticarlo. Si el chico era muy callado, decía que era aburrido. Si era muy simpático, decía que seguramente era un mujeriego. Si tenía buen aspecto, decía que parecía demasiado presumido. Siempre encontraba algún defecto. Al principio Adriana no le daba demasiada importancia. Para ella, aquello parecía más bien la opinión protectora de una amiga. Muchas veces incluso se reía de los comentarios de Raquel. Creo que eres demasiado exigente, le decía bromeando. Raquel sonreía, pero luego respondía con un tono serio. No, Adriana, solo quiero que estés con alguien que realmente valga la pena. Adriana escuchaba esas palabras y pensaba que Raquel simplemente se preocupaba por ella. Que como amiga, solo quería verla feliz. Nunca imaginó que detrás de esos comentarios aparentemente inocentes podía haber algo mucho más profundo. Algo que ni siquiera Adriana alcanzaba a notar en ese momento. Porque mientras Adriana veía en esas críticas un gesto de amistad, dentro de Raquel comenzaba a crecer un sentimiento silencioso. Un sentimiento que, con el tiempo, se volvería cada vez más difícil de ocultar. Y ese sentimiento era algo muy diferente a la amistad. Los años en la universidad pasaron más rápido de lo que Adriana y Raquel imaginaban. Entre clases, exámenes, trabajos finales y largas noches de estudio, poco a poco se acercaba el momento que ambas habían estado esperando desde el primer día que pisaron aquel campus. La graduación. Aquel día fue uno de los más importantes en la vida de las dos. El auditorio estaba lleno de estudiantes vestidos con sus togas, familias orgullosas tomando fotografías y profesores despidiéndose de una generación que estaba lista para comenzar una nueva etapa. Adriana y Raquel estaban sentadas juntas, como siempre lo habían estado durante toda su carrera universitaria. Cuando llegó el momento de subir al escenario para recibir sus diplomas, ambas lo hicieron con una mezcla de emoción, nervios y orgullo. Habían trabajado muy duro para llegar hasta allí. Después de la ceremonia, se abrazaron emocionadas. «Lo logramos», dijo Raquel con una gran sonrisa. Adriana también estaba feliz. Sí, después de tantos años de esfuerzo, por fin lo conseguimos. Para ambas, ese momento representaba el final de una etapa. Pero también el comienzo de una nueva vida. Una vida en la que ya no serían estudiantes. Ahora tenían que enfrentarse al mundo laboral. Durante los meses siguientes, cada una comenzó a buscar oportunidades de trabajo. Adriana, gracias a su excelente desempeño académico y a las recomendaciones de algunos profesores, logró llamar la atención de una empresa bastante reconocida en su área. Después de varias entrevistas, finalmente recibió la noticia. Había sido contratada. Era una empresa prestigiosa, con muchas oportunidades de crecimiento profesional. Cuando Adriana le contó la noticia a Raquel, lo hizo con mucha emoción. «¿Me contrataron?», dijo casi sin poder contener su alegría.
Raquel sonrió y la felicitó. «Qué buena noticia, Adriana. Sabía que lo lograrías». Sin embargo, la situación de Raquel fue un poco diferente. Aunque también buscó trabajo con entusiasmo, las oportunidades que encontró no eran tan prometedoras. Finalmente logró entrar a trabajar en una empresa más pequeña, con menos reconocimiento y con un salario mucho más modesto. Aún así, intentó mantenerse positiva. Después de todo, lo importante era haber conseguido un empleo. Al principio, ninguna de las dos veía esa diferencia como algo importante. Seguían hablando por teléfono, reuniéndose algunos fines de semana y compartiendo momentos como lo habían hecho durante años. Pero con el paso del tiempo, las diferencias entre sus vidas comenzaron a hacerse cada vez más evidentes. Adriana empezaba a avanzar rápidamente en su carrera profesional. Mientras tanto, Raquel comenzaba a sentir algo que nunca antes había experimentado. Algo que poco a poco empezaba a crecer dentro de ella. Cada vez que comparaba su vida con la de Adriana. Y ese sentimiento pronto empezaría a cambiar muchas cosas entre ellas. El nuevo trabajo de Adriana marcó un antes y un después en su vida. Desde el primer día en la empresa, demostró que estaba preparada para asumir nuevos retos. Llegaba puntual, organizada y con una actitud positiva que no pasaba desapercibida. Sus superiores notaron rápidamente su disciplina y su capacidad para resolver problemas. No era solo inteligente, también era responsable y constante. Cada proyecto que le asignaban lo hacía con dedicación. Si había que quedarse un poco más tarde para terminar algo importante, lo hacía sin quejarse. Para ella, cada oportunidad era una forma de crecer. Con el paso de las semanas, comenzó a recibir más responsabilidades. Primero tareas pequeñas, luego proyectos más importantes. Poco a poco, su nombre empezó a sonar dentro de la empresa como el de una joven prometedora. En reuniones de equipo, sus ideas eran tomadas en cuenta. Sus aportes eran valorados. Y eso la motivaba aún más a seguir esforzándose. Adriana no trabajaba por competencia. Trabajaba porque le gustaba superarse. Su desempeño comenzó a abrirle puertas. Recibió capacitaciones, oportunidades de aprendizaje y la posibilidad de participar en proyectos de mayor impacto. Cada logro era un paso más en su crecimiento profesional. Mientras tanto, su estabilidad económica también empezó a mejorar. Podía organizar mejor sus finanzas, ahorrar con más tranquilidad y pensar en metas a largo plazo. Sin darse cuenta, estaba construyendo un futuro sólido. Cuando hablaba con Raquel sobre su trabajo, lo hacía con humildad. Nunca presumía de sus avances. Simplemente compartía sus experiencias como parte de su rutina. «Estoy aprendiendo mucho», le decía. «Es un ambiente exigente, pero me gusta». Raquel escuchaba, pero en su interior algo comenzaba a sentirse diferente. Adriana parecía avanzar rápidamente. Su trabajo era reconocido. Su crecimiento era evidente. Y aunque Raquel sonreía y la felicitaba, cada noticia nueva sobre los logros de Adriana dejaba una pequeña sensación difícil de explicar. Porque mientras Adriana prosperaba profesionalmente, la vida de Raquel seguía avanzando a un ritmo distinto. Y sin que ninguna de las dos lo notara todavía. La distancia entre sus realidades comenzaba a hacerse más visible. El éxito de Adriana no era el problema. El problema empezaba a ser lo que ese éxito despertaba en los demás. Y esa transformación silenciosa estaba a punto de cambiar la historia para siempre. Mientras Adriana comenzaba a consolidarse cada vez más en su trabajo, la realidad de Raquel era bastante diferente. El empleo que había conseguido después de la universidad era estable, pero no tenía las mismas oportunidades de crecimiento ni el mismo reconocimiento. Era una empresa pequeña, con un ambiente rutinario y pocas posibilidades de avanzar rápidamente. Los días de Raquel se volvieron repetitivos. Entraba temprano, cumplía con sus tareas y salía al final de la jornada sintiendo que su vida no estaba avanzando como había imaginado cuando estaba en la universidad. Al principio intentaba no pensar demasiado en eso. Pero cada vez que hablaba con Adriana, algo dentro de ella comenzaba a incomodarla. Adriana contaba sobre nuevos proyectos en su empresa, sobre capacitaciones, reuniones importantes y oportunidades que se abrían poco a poco en su carrera.
Siempre lo hacía con naturalidad, sin presumir. Pero para Raquel era inevitable empezar a comparar. ¿Por qué a ella le va tan bien y a mí no? Ese pensamiento comenzó a aparecer cada vez con más frecuencia en su mente. Al principio lo ignoraba. Pero con el tiempo esa comparación silenciosa empezó a transformarse en una sensación de frustración. Mientras tanto, la vida de Adriana también empezaba a cambiar en otro aspecto. Un día, durante una conversación casual, Adriana le contó a Raquel que había conocido a alguien. Era un chico que trabajaba en otra empresa, alguien amable, respetuoso y con quien había empezado a salir recientemente. Adriana hablaba de él con una mezcla de ilusión y tranquilidad. Me gusta mucho pasar tiempo con él, le confesó. Creo que es una buena persona. Raquel escuchó con atención, pero su reacción no fue la que Adriana esperaba. Frunció ligeramente el ceño y respondió con un tono escéptico. ¿Estás segura de que es tan bueno como parece? Adriana la miró sorprendida. Sí, hasta ahora se ha portado muy bien conmigo. Raquel negó con la cabeza. No sé, a veces las personas aparentan algo que no son. Aquella respuesta le resultó extraña a Adriana. No era la primera vez que Raquel reaccionaba así cuando ella mencionaba a algún chico. Durante la universidad había pasado lo mismo varias veces. Pero esta vez, Adriana se sentía diferente. Había pasado más tiempo con ese chico y tenía su propia opinión sobre él. Creo que deberías darle una oportunidad antes de juzgarlo, respondió con calma. Raquel hizo un gesto indiferente. Solo digo que tengas cuidado. Adriana decidió no darle demasiada importancia al comentario. Después de todo, cada persona tiene su forma de ver las cosas. Y aunque Raquel continuaba haciendo algunos comentarios críticos sobre su relación, Adriana esta vez decidió no prestarles demasiada atención. Por primera vez, estaba tomando sus propias decisiones sin dejarse influenciar por la opinión de su amiga. Lo que Adriana no sabía era que dentro de Raquel ya no se trataba solo de opiniones. Había algo más creciendo en silencio. Algo que se alimentaba cada vez que veía a Adriana avanzar en su vida. Porque mientras Adriana parecía encontrar estabilidad en su trabajo y felicidad en su relación, Raquel comenzaba a sentir que todo aquello que su amiga tenía era exactamente lo que a ella le faltaba. Y esa sensación muy pronto empezaría a transformarse en algo mucho más peligroso. Con el paso del tiempo, la vida de Adriana parecía seguir avanzando en la dirección correcta. En su trabajo cada vez confiaban más en ella. Sus responsabilidades aumentaban y sus superiores valoraban su dedicación. Además, su relación sentimental también iba muy bien. El chico con el que había comenzado a salir resultó ser una persona atenta, respetuosa y muy comprensiva. Adriana se sentía tranquila. No era una vida perfecta, pero sí una vida que poco a poco estaba tomando forma. Sin embargo, desde la mirada de Raquel, las cosas se veían muy diferentes. Cada vez que escuchaba a Adriana hablar sobre su trabajo, sobre sus proyectos o sobre los planes que hacía con su novio, algo dentro de ella se agitaba. No era fácil admitirlo, ni siquiera para sí misma. Pero en el fondo, Raquel sentía que Adriana tenía todo lo que ella quería. Un buen trabajo. Estabilidad económica. Una relación amorosa que parecía sincera. Y cada vez que comparaba esa realidad con su propia vida, la frustración volvía a aparecer. Lo que antes había sido admiración por su amiga comenzó a transformarse lentamente en algo más oscuro. Un sentimiento silencioso, que iba creciendo poco a poco. La envidia. Aunque por fuera Raquel seguía comportándose como siempre, su actitud empezó a cambiar en pequeños detalles. A veces se mostraba más distante. Otras veces respondía con comentarios sarcásticos cuando Adriana hablaba de algo positivo que le estaba pasando. Pero Adriana, confiada en la amistad que habían construido durante tantos años, no sospechaba nada. Pensaba que simplemente su amiga estaba pasando por una etapa difícil. Hasta que un día, Raquel llegó a su casa con una expresión seria. Parecía nerviosa, como si estuviera pensando cuidadosamente en lo que iba a decir. Adriana, necesito hablar contigo de algo importante. Adriana dejó a un lado lo que estaba haciendo y se sentó frente a ella. Claro, dime.
¿Qué pasa? Raquel respiró profundo antes de responder. He estado pensando mucho en mi situación, y creo que ya no quiero seguir trabajando para otras personas. Adriana le escuchaba con atención. Quiero abrir mi propio negocio, continuó Raquel. Creo que es la única forma de salir adelante de verdad. Adriana frunció ligeramente el ceño, pero no por desconfianza, sino por sorpresa. ¿Un negocio? ¿De qué tipo? Una tienda, respondió Raquel. He estado investigando y creo que puede funcionar muy bien. Adriana asintió lentamente. La idea no le parecía mala. Pero entonces Raquel agregó algo más. Algo que cambiaría completamente la conversación. Pero para hacerlo, necesito ayuda. Adriana la miró con curiosidad. ¿Qué tipo de ayuda? Raquel la miró directamente a los ojos antes de responder. Necesito una inversión, y pensé que tú podrías ayudarme. Durante unos segundos, Adriana guardó silencio. La cantidad de dinero que Raquel mencionó no era pequeña. Era una suma bastante considerable. Pero al mismo tiempo, estaba hablando de alguien a quien había considerado su amiga durante muchos años. Alguien a quien había apoyado en muchas ocasiones. Raquel continuó hablando, tratando de convencerla. Mira, Adriana, yo puedo encargarme de todo el trabajo. Solo necesito a alguien que crea en el proyecto. Adriana la observaba con atención. En su mente comenzaban a aparecer muchas preguntas. Pero también había algo más fuerte que cualquier duda. La confianza que tenía en su amiga. Y esa confianza estaba a punto de llevarla a tomar una decisión que cambiaría todo. Porque lo que Adriana aún no sabía era que aquella propuesta aparentemente inocente sería el inicio de la mayor traición de su vida. Después de aquella conversación, Adriana pasó varios días pensando en la propuesta de Raquel. No era una decisión pequeña. La cantidad de dinero que Raquel le había pedido representaba una inversión importante, algo que no podía tomarse a la ligera. Pero al mismo tiempo, Adriana recordaba todos los años de amistad que habían compartido. Habían pasado juntas la universidad, habían estudiado lado a lado durante noches enteras, y en muchos momentos difíciles siempre habían estado presentes una para la otra. Para Adriana, Raquel no era simplemente una conocida. Era alguien a quien había considerado parte de su vida durante mucho tiempo. Finalmente, después de reflexionar bastante, decidió darle una oportunidad al proyecto. Un día llamó a Raquel y la invitó a su casa para hablar con calma. Cuando se sentaron frente a frente, Adriana fue directa. He estado pensando en lo que me propusiste. Raquel la miró con expectativa. Y creo que podemos hacerlo, pero con una condición. Raquel inclinó ligeramente la cabeza. ¿Qué condición? Adriana habló con tranquilidad. Si voy a invertir el dinero, entonces el negocio tiene que ser de las dos. Seremos socias. Raquel guardó silencio por un instante, como si estuviera analizando la propuesta. Luego sonrió. Claro, Adriana. Me parece justo. Así fue como comenzó todo. En las semanas siguientes empezaron a organizar cada detalle. Buscaron un pequeño local comercial, compraron la mercancía necesaria y prepararon todo para abrir la tienda. Adriana se encargó de la inversión inicial. Pagó el alquiler del local, la decoración, los muebles y la mercancía que iban a vender. Raquel, por su parte, se encargaría de la administración del negocio. Ella estaría todos los días en la tienda atendiendo a los clientes y supervisando las ventas. Adriana, debido a su trabajo en la empresa, no podía estar presente todo el tiempo, pero confiaba en que su amiga sabría manejar el negocio. Cuando finalmente abrieron la tienda, ambas estaban emocionadas. Era el comienzo de una nueva etapa. Un proyecto que, si todo salía bien, podría convertirse en una gran oportunidad para las dos. Los primeros días parecían prometedores. Había movimiento en la tienda, clientes entrando y saliendo, y varias ventas cada día. Sin embargo, después de algunas semanas, Raquel comenzó a decir algo que sorprendió a Adriana. El negocio no está dando ganancias. Adriana frunció el ceño cuando escuchó esas palabras. ¿Cómo que no está dando ganancias? Raquel suspiró.
Sí, estamos vendiendo, pero entre los gastos, los proveedores y otras cosas, prácticamente no queda nada. Al principio Adriana pensó que podía ser normal. Muchos negocios tardan un tiempo en comenzar a generar beneficios. Pero con el paso de los meses, la misma frase se repetía una y otra vez. Todavía no hay ganancias. Los gastos son muy altos. Tenemos que esperar un poco más. Sin embargo, cada vez que Adriana visitaba la tienda, notaba algo curioso. Había clientes. Había movimiento. Y parecía que se vendía bastante mercancía. Aquello empezó a generarle una pequeña duda. No era una desconfianza abierta, pero sí una sensación extraña que no podía ignorar del todo. Porque si el negocio parecía tener buenas ventas, ¿por qué nunca aparecían las ganancias? Adriana todavía no tenía la respuesta. Pero muy pronto, alguien dentro de la tienda comenzaría a notar algo que cambiaría completamente la historia. La empleada de la tienda le comenta a Adriana que algo no tiene sentido con las cuentas. Cada vez que Adriana pregunta por el dinero, Raquel tiene una nueva excusa. Con el paso de los meses, la tienda parecía mantenerse activa. Cada vez que Adriana pasaba por el local, veía clientes entrando y saliendo, personas mirando la mercancía y algunas ventas realizándose durante el día. Desde afuera, todo parecía marchar con normalidad. Sin embargo, cada vez que hablaba con Raquel sobre el dinero del negocio, la respuesta era siempre la misma. Todavía no hay ganancias. Al principio Adriana lo aceptaba sin darle demasiadas vueltas. Sabía que muchos negocios tardaban en estabilizarse, especialmente durante los primeros meses. Pero con el tiempo, esa explicación empezó a repetirse demasiado. Un día, mientras Adriana estaba revisando algunos documentos en su oficina, recibió un mensaje de la empleada que trabajaba en la tienda. Era una chica que Adriana misma había contratado para ayudar en la atención al público. El mensaje decía que necesitaba hablar con ella cuando tuviera un momento. Adriana no le dio demasiada importancia al principio, pero decidió llamarla esa misma tarde. «Hola, ¿todo bien en la tienda?», preguntó Adriana con tono tranquilo. De a otro lado de la línea, la empleada dudó unos segundos antes de responder. Sí, bueno, en realidad quería comentarle algo. Adriana notó cierta preocupación en su voz. Dime, ¿qué pasa? La joven respiró profundo antes de continuar. No estoy completamente segura, pero hay algo en las cuentas del negocio que no me termina de cuadrar. Adriana frunció ligeramente el ceño. ¿A qué te refieres? Bueno, es que todos los días se venden bastantes cosas, explicó la empleada. A veces incluso más de lo que yo esperaba cuando empecé a trabajar aquí. Adriana escuchaba con atención. Pero cuando veo los reportes o cuando Raquel comenta sobre las ganancias, parece que el negocio casi no produce dinero. Hubo un breve silencio en la conversación. La empleada continuó con cautela. Tal vez estoy equivocada, pero siento que algo no coincide entre lo que se vende y lo que se reporta. Aquellas palabras quedaron dando vueltas en la mente de Adriana. Hasta ese momento, nunca había pensado seriamente en la posibilidad de que algo estuviera mal. Pero ahora, la duda había aparecido. Ese mismo día decidió hablar con Raquel. Oye, Raquel, le dijo durante una llamada. Estaba revisando algunas cosas y quería saber cómo van exactamente las cuentas del negocio. Raquel respondió con aparente tranquilidad. Pues igual que siempre, todavía estamos recuperando la inversión. Adriana insistió un poco más. ¿Tienes los reportes de ventas y gastos? Quizás podríamos revisarlos juntas. Por un momento hubo silencio al otro lado del teléfono. Luego Raquel respondió rápidamente. Sí, claro, lo que pasa es que estos días hemos tenido varios pagos pendientes, proveedores, gastos de local, todo eso. Adriana escuchaba, pero algo en la explicación no terminaba de convencerla. En los días siguientes volvió a preguntar en varias ocasiones. Y cada vez que lo hacía, Raquel tenía una nueva explicación. Esta semana tuvimos que pagar mercancía nueva. El alquiler del local subió un poco. Hubo algunos gastos inesperados. Siempre había una razón. Siempre había una excusa. Adriana intentaba confiar,
como lo había hecho durante años. Pero ahora había algo que no podía ignorar. Una pequeña voz en su interior que le decía que algo no estaba del todo bien. Y aunque todavía no tenía pruebas de nada, las primeras sospechas ya habían comenzado a aparecer. Y cuando una duda se instala en la mente, a veces es solo cuestión de tiempo para que la verdad salga a la luz. Después de aquella conversación con la empleada de la tienda, Adriana no pudo dejar de pensar en lo que había escuchado. Intentó concentrarse en su trabajo, pero una y otra vez la misma pregunta volvía a su mente. Si el negocio tenía movimiento. Si cada día se vendía mercancía. ¿Por qué nunca aparecían las ganancias? Durante varios días trató de convencerse de que tal vez todo tenía una explicación lógica. Tal vez los gastos eran realmente más altos de lo que ella imaginaba. Tal vez el negocio todavía estaba en una etapa de inversión. Pero la duda seguía ahí. Y cuanto más pensaba en ello, más sentía la necesidad de aclarar la situación. Finalmente decidió hablar directamente con Raquel. Una tarde fue a la tienda cuando ya quedaban pocos clientes. Raquel estaba organizando algunas cosas detrás del mostrador cuando vio entrar a Adriana. «Hola», dijo con una sonrisa. «Qué sorpresa verte por aquí». Adriana también sonrió, pero su expresión era más seria de lo habitual. «Necesitamos hablar un momento». Raquel dejó lo que estaba haciendo y se acercó. «Claro, dime». Adriana habló con calma, tratando de mantener un tono tranquilo. «He estado pensando en el negocio y creo que sería buena idea revisar juntos todos los movimientos». Raquel frunció ligeramente el ceño. «¿A qué te refieres?» «A revisar los tickets de la caja, los reportes de ventas, los gastos, todo», respondió Adriana. «Solo para tener una visión más clara de cómo están las cuentas». Por un instante, la expresión de Raquel cambió. Fue algo muy rápido, casi imperceptible. Pero Adriana lo notó. Raquel intentó recuperar la naturalidad. «Sí, claro, podríamos hacerlo algún día». Adriana asintió. «Me parece importante. Al final, es un negocio de las dos». Aunque la conversación terminó ahí, Adriana salió de la tienda con una sensación extraña. Algo en la reacción de Raquel no le había parecido completamente natural. Esa misma noche, Adriana tomó una decisión. Si realmente quería entender lo que estaba pasando, necesitaba ver el negocio desde dentro, cuando nadie estuviera actuando para ella. Así que pensó en una idea. Una idea que al principio le resultó incómoda, porque implicaba desconfiar de alguien que había sido su amiga durante tantos años. Pero la duda ya era demasiado grande. Adriana decidió instalar cámaras de seguridad en la tienda. No se trataba solo de vigilar. Quería entender exactamente qué estaba pasando con el dinero del negocio. Esperó hasta un domingo, el único día en que la tienda permanecía cerrada. Ese día fue al local acompañada por unos técnicos que instalaron un sistema de cámaras de seguridad en diferentes puntos. Una cámara cerca de la caja registradora. Otra en la zona donde se guardaba el dinero. Y algunas más en distintas áreas de la tienda. Todo quedó instalado sin que Raquel lo supiera. Adriana sabía que lo que estaba haciendo podía parecer extremo. Pero necesitaba respuestas. Necesitaba saber si sus sospechas eran solo una preocupación innecesaria. O si realmente había algo que alguien estaba intentando ocultar. Y aunque todavía no lo sabía, esas cámaras estaban a punto de mostrarle una verdad que jamás habría imaginado. Una verdad que cambiaría su vida. Y que pondría fin, para siempre, a una amistad que ella creía inquebrantable. Durante los días siguientes a la instalación de las cámaras, Adriana trató de continuar con su rutina normal. Iba a su trabajo, cumplía con sus responsabilidades y hablaba con Raquel como lo hacía habitualmente. Por fuera, todo parecía igual. Pero por dentro, Adriana sabía que algo estaba a punto de revelarse. Cada noche, cuando llegaba a casa, revisaba las grabaciones del sistema de seguridad que había instalado en la tienda. Al principio no encontró nada extraño. Los clientes entraban, compraban mercancía y pagaban en la caja. Raquel atendía el negocio con aparente normalidad. Pero Adriana continuó observando. Día tras día. Hasta que una noche,
mientras revisaba una de las grabaciones, algo llamó su atención. Era una tarde tranquila en la tienda. Había pocos clientes y la empleada ya se había retirado por ese día. Raquel estaba sola. En el video se veía claramente cómo abría la caja registradora. Adriana pensó que tal vez estaba organizando el dinero, algo completamente normal. Pero entonces ocurrió algo que la dejó completamente inmóvil frente a la pantalla. Raquel tomó varios billetes de la caja. Miró rápidamente hacia la puerta, como si quisiera asegurarse de que nadie la estuviera viendo. Luego sacó su bolso. Y guardó el dinero dentro. Adriana sintió un nudo en el estómago. Pensó que tal vez se trataba de un error, de una situación aislada. Pero decidió seguir revisando las grabaciones. Lo que descubrió en los días siguientes fue aún peor. No había sido una sola vez. Había ocurrido varias veces. En diferentes días. En distintos momentos. Siempre de la misma forma. Raquel abría la caja, tomaba dinero y lo guardaba en su bolso cuando nadie estaba mirando. En ese momento, todas las piezas comenzaron a encajar en la mente de Adriana. Las excusas constantes. Las supuestas pérdidas del negocio. La ausencia de ganancias. Todo tenía una explicación. Y esa explicación era mucho más dolorosa de lo que había imaginado. Su propia amiga. La estaba robando. Adriana pasó varios minutos mirando la pantalla sin poder creer lo que estaba viendo. No solo se trataba de dinero. Se trataba de confianza. De años de amistad. De alguien a quien había ayudado tantas veces. Cuando finalmente logró recomponerse, tomó una decisión. No podía ignorar lo que había descubierto. Al día siguiente fue a la tienda. Raquel estaba detrás del mostrador cuando vio entrar a Adriana. «Hola», dijo con normalidad. «¿Todo bien?» Adriana no respondió con la misma calidez de siempre. Caminó hasta el mostrador y la miró fijamente. «Necesitamos hablar». El tono de su voz hizo que Raquel se pusiera tensa. Adriana sacó su teléfono y colocó sobre el mostrador uno de los videos. En la pantalla se veía claramente a Raquel sacando dinero de la caja. El rostro de Raquel cambió por completo. Durante unos segundos no dijo nada. El silencio era pesado. Finalmente Adriana habló. «¿Quieres explicarme esto?» Raquel intentó decir algo, pero las palabras no salían con facilidad. Las pruebas eran demasiado claras. Lo que había hecho no podía negarse. La situación se volvió tan grave que el conflicto terminó llegando a los tribunales. Adriana presentó todas las pruebas de lo que había ocurrido en el negocio. Las grabaciones, los movimientos de dinero y los reportes inconsistentes. Después de un proceso legal complicado, la decisión fue clara. Raquel fue declarada responsable de haber tomado dinero del negocio de forma indebida. Como consecuencia, perdió cualquier derecho sobre la empresa. El negocio quedó completamente en manos de Adriana. Pero a pesar de haber recuperado lo que era suyo, Adriana no se sentía victoriosa. Porque el dinero no era lo que más le dolía. Lo que realmente había perdido era algo mucho más difícil de recuperar. La confianza en una persona que alguna vez había considerado su mejor amiga. Y esa herida no sería fácil de sanar. Después de todo lo que había ocurrido, la vida de Adriana cambió profundamente. El proceso legal terminó, el negocio quedó completamente bajo su control y poco a poco las cosas comenzaron a estabilizarse nuevamente. La tienda siguió funcionando. Las ventas continuaron. Y esta vez, sin interferencias ni engaños, las cuentas finalmente empezaron a reflejar la realidad del negocio. El problema nunca había sido la tienda. El problema había sido la persona en quien Adriana había confiado. Pero aunque la situación se había resuelto legalmente, había algo dentro de Adriana que aún necesitaba sanar. La traición de Raquel no solo había sido un problema de dinero. Había sido una herida emocional. Durante muchos años Adriana había creído que Raquel era una verdadera amiga. Habían compartido la universidad, momentos difíciles, risas, conversaciones y sueños. Y sin embargo, todo aquello ahora parecía verse desde otra perspectiva.
Con el paso de los días, Adriana empezó a reflexionar sobre todo lo que había ocurrido. Recordó los años en los que había ayudado a Raquel. Las veces que le había prestado dinero, la comida que le había invitado, los viajes en su coche cuando Raquel no tenía cómo regresar a casa. Recordó también las horas de estudio juntas, el apoyo que le había dado cuando la universidad se volvía difícil. Y entonces comprendió algo que hasta ese momento no había querido aceptar. La amistad que ella creía tener, nunca había sido realmente igual para las dos. Mientras Adriana veía en Raquel a una amiga sincera, Raquel había visto en Adriana una oportunidad. Una persona a la que podía acercarse cuando necesitaba ayuda. Una persona en quien podía apoyarse, incluso aprovecharse. Esa comprensión fue dolorosa, pero también fue liberadora. Porque Adriana entendió algo muy importante. No podía cambiar lo que había pasado. Pero sí podía decidir qué hacer con lo que había aprendido. Durante un tiempo sintió tristeza, decepción e incluso algo de rabia. Sentimientos completamente normales después de una traición. Sin embargo, con el paso de las semanas, comenzó a tomar una decisión consciente. Decidió perdonar. No porque Raquel lo mereciera, sino porque Adriana sabía que cargar con resentimiento solo le haría daño a ella misma. Entendió que el perdón no significaba olvidar lo ocurrido. Tampoco significaba volver a confiar. El perdón simplemente significaba liberarse del peso de la rabia. Por eso tomó una decisión clara. Perdonaría lo que había pasado. Pero también cerraría esa puerta para siempre. No volvería a tener contacto con Raquel. No volvería a hacer negocios con ella. Y tampoco permitiría que alguien que había traicionado su confianza volviera a ocupar un lugar en su vida. Adriana decidió seguir adelante. Aprendiendo de la experiencia. Protegiendo su paz. Y recordando siempre una lección que la vida le había enseñado de una forma muy dura. A veces, las personas que creemos que son nuestras amigas solo están cerca mientras les conviene. Por eso es tan importante aprender a observar, a poner límites y a entender que no todas las personas que caminan a nuestro lado, realmente caminan con nosotros. Al final, Adriana no solo recuperó su negocio. También recuperó algo mucho más valioso. Su tranquilidad. Su dignidad. Y la certeza de que, aunque algunas personas entren en nuestra vida para enseñarnos lecciones difíciles, siempre tenemos la oportunidad de seguir adelante, más fuertes y más sabios que antes. La historia de Adriana no es solo una historia sobre dinero. Ni siquiera es únicamente una historia sobre traición. Es, sobre todo, una historia sobre las lecciones que la vida nos obliga a aprender. A veces, las personas que tenemos más cerca no siempre sienten por nosotros lo mismo que nosotros sentimos por ellas. Hay amistades que nacen desde el cariño sincero. Pero también existen otras que se construyen desde el interés, la comparación o incluso la envidia. La envidia es un sentimiento silencioso. Muchas veces no se muestra de forma directa. Se esconde detrás de una sonrisa, de una palabra amable o de un gesto aparentemente amistoso. Pero poco a poco comienza a revelarse en pequeños detalles. En críticas constantes. En comentarios disfrazados de preocupación. En actitudes que buscan minimizar los logros de los demás. Y cuando ese sentimiento crece sin control, puede terminar destruyendo relaciones que parecían fuertes. Adriana aprendió una lección que muchas personas descubren tarde o temprano en la vida. No todas las personas que están cerca de nosotros son verdaderos amigos. Algunas simplemente están allí mientras les resulta conveniente. Mientras reciben algo. Mientras encuentran un beneficio. Pero cuando las cosas cambian, su verdadera naturaleza termina saliendo a la luz. También entendió algo aún más importante. La paz interior es demasiado valiosa para ponerla en manos de personas equivocadas. A veces, cerrar una puerta es necesario. Alejarse de alguien que nos ha lastimado no es un acto de rencor. Es un acto de amor propio. Perdonar puede liberar el corazón. Pero proteger nuestra vida de quienes han demostrado no merecer nuestra confianza. Es una decisión que demuestra sabiduría. Adriana siguió adelante con su vida. Continuó trabajando, creciendo y aprendiendo de cada experiencia. La traición que vivió no definió quién era.
solo se convirtió en una lección más en su camino. Una lección que le recordó que el éxito no solo se mide por el dinero o los logros, sino también por las personas que elegimos mantener a nuestro lado. Porque al final de todo, la verdadera riqueza no está en lo que tenemos. Está en la paz con la que vivimos. Y en la tranquilidad de saber que las personas que nos rodean están en nuestra vida por cariño verdadero. Y no por interés. Y esa fue la mayor enseñanza que Adriana se llevó de toda esta historia.